Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Les doy la bienvenida a Crosspoint Español una vez más. A todos los que están aquí, muchas gracias por traer la iglesia a este salón, y a todos los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Estamos continuando con nuestra serie Siguiendo Juntos a Jesús, que es basada en el Evangelio escrito por San Marcos. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son esencialmente biografías de Jesús. Y cada evangelio, les he dicho que fue escrito a un público diferente. La intención de cada autor era que el público al cual ellos escribían su evangelio, que ese público en particular descubriera algo que era relevante para ellos sobre la persona de Jesús, algo que aplicaba a ellos. Y Marcos, quien escribe este libro en un estilo mucho más condensado que los otros tres evangelios, pues él desea comunicarle a su público que Jesús, a pesar de ser el Mesías prometido, él vino a completar su misión no como caudillo político, no como justiciero social, sino como el siervo sufrido sobre quien había escrito el profeta Isaías. O sea que Jesús, siendo Dios hecho carne, imagínense, nada menos, Dios hecho carne, Él redime a la humanidad de la manera más humilde posible, a través de servir y a través de sufrir. Pues, ¿qué sucede? Ese plan de establecer el reino de Dios a través de servir, a través de sufrir, pues ese concepto no fue muy esperado por el pueblo de Israel. Y ese concepto no tuvo un recibimiento muy efusivo entre ellos. Eso de servir y eso de sufrir, pues tuvo la misma acogida que yo he tenido cuando estoy tratando de conseguir amigos que me ayuden a mudarme. No sé si usted ha tratado de conseguir amigos a la hora de mudarse que lo ayuden. De momento desaparecen los amigos. De momento uno se da cuenta que uno está bien solo en este mundo. Y entonces esa persona que tiene la desdicha de que usted se lo encuentra y tiene que inventarse la excusa en el aire de por qué no puede venir, pues ese momento incómodo en que quiere salirse del paso y te da esa excusa bien floja, y tú sabes que es una excusa bien floja, pero tú se nota a leguas que no es verdad, pero pues uno se lo deja pasar. Pues esta mañana vamos a presenciar cómo a las autoridades religiosas se les acaban las excusas para rechazar a Jesús. Vamos a ver cómo es que sale a relucir la razón verdadera por la cual ellos rehusaban someterse a su autoridad. Podríamos buscar en nuestras Biblias en Marcos. Vamos a comenzar en el capítulo 11, verso 27. Marcos 11, 27. Y vamos a continuar hoy hasta el capítulo 12, verso 27. Marcos 11, 27 hasta el 12, 27. Si usted recuerda el sermón de la semana pasada, pues ustedes saben que fue un episodio bastante intenso. Jesús al fin permite que cuando Él llega a Jerusalén, que las multitudes proclamen su identidad como Mesías. Y Él está llamando atención al cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, de manera que la gente se dé cuenta de una manera inconfundible. Y una vez Él llega y todo el mundo se da cuenta de que todas las profecías de la llegada del Mesías en un pollino están cumpliéndose en Él, una vez Él establece su autoridad y Él establece, todo el mundo reconoce su lugar de sucesión en el trono de David, entonces Jesús procede a limpiar casa, para que nadie se pueda quejar. Procede a denunciar las prácticas en el templo, le da una reprimenda a todos los negociantes y también a las autoridades, dejándoles saber a los discípulos, bueno, que al templo de Israel le esperaba el mismo destino que a la higuera que había sido maldita por él. Por la misma razón, por mostrar follaje sin tener fruto. Pues, ¿qué sucede? Como es de esperar para las autoridades religiosas, eso pasó pues en el territorio de ellos. Y para las autoridades religiosas, pues era imposible que esos eventos pasaran inadvertidos. Hoy vamos a ver cómo ellos envían 3 delegaciones distintas
con la intención de desprestigiar a Jesús. Y también vamos a ver cómo Jesús responde a estas situaciones. Mi oración esta mañana es que, la manera en que Jesús responde en este pasaje también nos lleve a nosotros en esta mañana a examinar nuestros corazones. Así que quisiera pedirles que oremos juntos para que Dios obre precisamente de esa manera entre nosotros con su Espíritu Santo. Porque lo que estoy pidiendo de Dios es un milagro, yo no lo puedo hacer. Oramos. Padre que estás en los cielos, este mundo dice que aprecia a Jesús, este mundo dice que aprecia a tu Hijo, pero tan pronto Jesús se revela no solo como Maestro, sino como Señor de la humanidad, ahí las cosas cambian. No encuentran a Jesús tan simpático después de todo. Señor, porque por naturaleza ninguno de nosotros queremos rendir nuestra autonomía, nosotros nos queremos mandar. Señor, nos damos cuenta que es imposible responder a tu llamado si tu Espíritu Santo no pone en nosotros el convencimiento y la necesidad de hacerlo. Por eso, Señor, yo te pido que este pasaje nos lleve a entender la dureza de nuestros corazones y que pongamos a un lado todas esas excusas que ponemos como cortina de humo, Señor, para entregar nuestras vidas plenamente a ti, a tu servicio, Señor, a establecer tu reino, porque más nada vale la pena en esta vida, Señor, y más nada va a ser recompensado por la eternidad. Y tú eres digno de nuestra confianza, Señor. Amén. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los que somos padres tenemos una experiencia con alguno de nuestros hijos en la cual nosotros tratamos de convencerlos de hacer algo nuevo que no se atreven a hacer porque todavía son chiquitos. Quizás se acuerda de la primera vez que usted lo estaba tratando de convencer que se tirara a la piscina. Ven, dale. Y yo, no, ven, yo estoy aquí. Así que ya sea tirarse en la piscina o atreverse a correr la bicicleta en 2 ruedas, quitándose las rueditas de entrenar. Gente, cuando esas cosas salen bien, qué bueno, ¿verdad? Que mucho lo celebramos. Que mucho lo celebramos cuando al fin se atreven a tomarse ese riesgo. Y si las cosas salen bien, una vez tienen esa experiencia, no hay marcha atrás. No quieren volver a poner las rueditas de entrenamiento y la pachean en la piscina, que hay que quitarlos a la mala. Hay que sacarlos a la mala. Y nosotros como padres insistimos en hacer a nuestros hijos pasar a través de esas experiencias porque sabemos que a pesar de los riesgos, a pesar del trabajo que haya que pasar, al otro lado de todo ese esfuerzo, pues hay beneficios, hay aprendizaje para nuestros hijos que tanto amamos. Ahora, no sé cuántos de ustedes que son padres han tenido la experiencia donde no han podido convencer a su hijo a tomarse riesgo. Donde después de tanto tratar de convencer, nunca se tiran en la piscina o no quieren sacar la rueda. Frustra tanto ver cuando un niño se priva a sí mismo de un momento de aprendizaje. Solo porque insiste en tener miedo y no quiere hacerle caso a uno. Me ha pasado a mí. Pues en el caso de los niños uno los puede perdonar pues porque son niños. Pero el pasaje de hoy nos va a mostrar un caso muy triste. Nos va a mostrar adultos creciditos y bien educados que insistían en rechazar la autoridad de Jesús a pesar de toda la evidencia que existía. A pesar de que la vida y el ministerio de Jesús demostraban una y otra vez esa autoridad. Y también a pesar de que Jesús era completamente inmune a todas las trampas que ellos trataban de tenderle. Pero gente, nada de esto hacía diferencia porque como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las autoridades religiosas de este tiempo no tenían ningún interés en saber, en conocer los motivos de su corazón, en saber por qué ellos estaban resistiendo a la autoridad de Jesús. Pero en esta mañana, ¿sabe qué? Dios le está dando esa oportunidad a usted. Si de alguna manera usted está resistiendo el llamado de Jesús a su vida, a dar un paso de fe en lo que sea, el Señor te está dando la oportunidad para que examines tu corazón
y te preguntes, ¿por qué no lo doy? Por eso, si es que no has confiado de verdad en Jesús todavía como Salvador, o es que no has dedicado tu vida a Él de lleno, yo creo que el pasaje de esta mañana nos hace una pregunta muy importante. ¿Qué está impidiendo que te entregues de lleno a tu Salvador? ¿Qué se interpone? En verdad. Las autoridades religiosas, los fariseos, en vez de examinar el mensaje de Jesús, ellos prefirieron poner pretextos piadosos. Pero vamos a ver que en verdad todo esto era, en verdad, por no perder posición, por no perder poder, por no perder prestigio. Y por eso quisieron tratar de desprestigiar a Jesús a través de diversos métodos. Comenzando en Marcos 11:27, vamos a ver que lo primero que trataron de hacer fue cuestionar la autoridad de Jesús. Después que sucedió el incidente del templo que hablamos la semana pasada, dice el verso 27 que llegaron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿Quién te dio la autoridad para llegar aquí y virar todas las mesas y caerle a fuete a la gente? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso para la bulla que formaste en el templo? Bueno, si esta pregunta viene, como dice aquí, de parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y esto está tomando lugar en Jerusalén, estamos hablando entonces de los sacerdotes que son la máxima autoridad en el país. Y si este cuerpo de sacerdotes estaba organizado, quiere decir que había comunicación entre ellos. Ellos tenían que ya haberse enterado de la existencia de Jesús antes de que llegara a Jerusalén, a pesar de que él estaba ministrando mucho más al norte en Galilea. Y si ellos sabían de Jesús, también sabían que esta no era la primera vez que ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Ellos sabían que esta no era la primera vez que le traían esa pregunta. Marcos 1:22. Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Marcos 2:10 y 11. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea que esto ya había sido discutido entre ellos. El Sanedrín sabe muy bien que Jesús ministra con la autoridad que el Padre le dio. Esto no es ningún secreto. Pero querían ver si podían conseguir que él admitiera que él se había comisionado a sí mismo como hacen los predicadores de Facebook. Los predicadores de Facebook que no tienen iglesia y no tienen autoridad sobre ellos. Querían ver si Jesús podía de alguna manera admitir que ese era el caso con él. Pero gente, el mismo Jesús, a pesar de ser Dios, se sometía voluntariamente al Padre. Y por esa razón él podía decir en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que para mostrar que ellos eran los que estaban ejerciendo su función sin autoridad, es Jesús quien los pone a ellos en un dilema y les dice en el verso 29, Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Respóndanla. Y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, Juan el Bautista estamos hablando aquí. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. ¿Ustedes quieren cuestionar mi autoridad?
Bueno, vamos a considerar esa pregunta desde el principio, no empezando por mi ministerio en la tierra, vamos a empezar por el ministerio del que tenía la responsabilidad de preparar mi camino. Díganme si el ministerio de Juan el Bautista era válido. Díganme si el ministerio de Juan el Bautista era de Dios o si él era un predicador de Facebook. Respondan. A que mate, gente. Verso 31. Ellos discutían entre sí diciendo, bueno, si decimos del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y eso de que no le creyeron, eso quedó evidente cuando Herodes lo mató, lo mandó matar, y las autoridades religiosas no se quejaron, no dijeron ni pío. Bueno, por supuesto, las cosas no habían quedado muy cordiales entre ellos desde que Juan los había llamado generación de víboras, pero bueno. Por esa razón ellos no podían reconocer la realidad obvia de que el ministerio de Juan era legítimo. Pero tampoco lo podían desprestigiar. Porque ellos se decían, bueno, si decimos que el ministerio de Juan era del cielo, pues nosotros quedamos feos. Verso 32, pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. En ese punto la legitimidad del ministerio de Juan el Bautista pues era aceptada por todo el pueblo. Y si ellos decían lo contrario, pues iban a salir perdiendo. Por eso, ¿saben lo que hicieron con Jesús? Le mintieron. Dice el verso 33. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Pues por eso Jesús les responde de acuerdo a como ellos merecían. Y les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar mirando este pasaje a través de los ojos de una persona de otro país, de otra cultura, de otro tiempo. Pero yo he visto que a veces llegan personas con objeciones que parecen ser sinceras, pero esas objeciones en verdad vienen de un corazón cuya intención de cuestionar es un pozo sin fondo. Y usted le responde una objeción razonablemente y no se satisfacen y te sacan otra pregunta que no viene al caso. Le respondes eso y te sacan otra pregunta que no viene al caso. Amada iglesia, no existe respuesta razonable que satisfaga a la persona que en verdad no quiere aceptar la autoridad de Jesús. Usted puede hacerse un experto en apologética y no va a cambiar el corazón. Así que mi oración es que Dios a través de su Espíritu nos conceda discernimiento para que si nosotros estamos en una situación similar, que podamos responder apropiadamente en vez de estar tirando perlas a los cerdos. Bueno, el principio del capítulo 12, que es lo que nos toca ahora, yo quiero reservar esa sección para la conclusión del sermón. Les voy a pedir que brinquen conmigo al capítulo 12, verso 13, si pudieran hacer eso. Vamos a brincar juntos al capítulo 12, verso 13. Vamos a ver cómo las autoridades religiosas en Jerusalén una vez más tratan de desprestigiar a Jesús. En este segundo intento, pues lo quieren tratar de engañar y atraparlo en sus palabras. Marcos 12, 13 dice: pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. No pase por alto esta combinación. Los fariseos y los herodianos. Esto es una alianza extraña. Políticamente, sociológicamente, es una alianza que no sucedería.
Es como, si usted es puertorriqueño, enviaron a algunos de los PNP y los independentistas para... es una alianza que no se daría en el mundo natural. Y esta es la segunda vez que en Marcos que vemos esta alianza extraña entre los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran básicamente nacionalistas que odiaban al imperio romano que estaba ocupando a Israel, mientras que los herodianos apoyaban el reino de Herodes, y Herodes era un rey que, número uno, no era completamente judío, y número dos, era una marioneta del imperio romano. Sin embargo, estas facciones que no se juntarían en otras circunstancias, pues encontraban en Jesús un enemigo en común. Si usted desea seguir a Jesús más que una ideología política, prepárese, usted se va a encontrar en esta posición. Va a tener enemigos de los dos lados. Así que bueno, esta alianza insincera, esa palabra es real, porque yo soy experto en no. Ok, porque te voy haciendo así, digo, no. Una alianza que no es sincera, vamos a decirlo así. Todos los vigilantes y todos los atalayas del idioma castellano, por favor, me perdonan. Esta alianza cuya intención, como dice aquí, es sorprender a Jesús en alguna palabra. Para eso es que vienen. Después le dicen en el verso 14, cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Tenga las antenas puestas cuando llegue alguien echándole flores. O como acaba de decir mi esposa, dándole mantequilla. Detrás de todas estas flores le estaban tendiendo otra trampa a Jesús cuando le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? La trampa es sencilla, pero es bien efectiva, es bien peligrosa. Si Jesús les dice, sí, paguen impuestos al César, bueno, los fariseos lo acusan de vendepatria.com delante del pueblo. Y si dice, no, ustedes no paguen ni un chavito prieto a los ocupantes imperialistas, entonces son los herodianos que salen corriendo a darle la queja a las autoridades. Jesús no gana ni de una manera ni de otra, pero el resto del verso 15 nos dice que Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Un denario era la paga de un día de trabajo. Un denario era lo que se cobraba de impuestos. Es interesante notar que Jesús no llevaba encima ni siquiera un denario. Bueno, verso 16. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y aquí yo podría comentar por una hora entera. Y yo podría hacer enemigos en toda la iglesia. De los de la izquierda, de los de la derecha y de los moderados. Todo el mundo saldría aquí enojado conmigo. Pero para hacerlo sencillo, esto esencialmente significa que nuestra lealtad al reino de Dios, nuestra lealtad principal, nuestra lealtad al reino de Dios no nos exime de cumplir las leyes de nuestro país, mientras nuestro país no nos esté obligando a pecar. Nuestra lealtad al reino de Dios no nos exime de cumplir las leyes de nuestro país, mientras nuestro país no nos esté obligando a pecar.
Lo bueno es que pues nosotros estamos yo creo que estamos en una realidad mucho mejor que el pueblo de Israel bajo la ocupación romana. Tenemos el privilegio de ejercer el derecho al voto. Tenemos el privilegio de elegir a las personas que deciden hacia dónde van los impuestos que pagamos. Podemos escoger entre dos opciones malas. Si queremos que el país se mueva hacia Sodoma y Gomorra caminando o corriendo, básicamente. No me quemen en la hoguera. Sin embargo, este llamado de Jesús sigue vigente, no importa cuál partido esté al mando. Porque gente, en este país, no importa cuál partido esté al mando, la situación todavía no está tan mala como Israel en el siglo I. Ya sea que esté al mando uno o que esté al mando el del otro partido, por lo menos no tienes a un emperador romano mandando. Yo espero que ustedes se den cuenta de la diferencia. Porque fue en el contexto del mando de un emperador romano que Jesús llamó a su pueblo a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir que tenemos que aprender a vivir en una tensión, una vez en la cual nuestra obligación principal es obedecer a nuestro Creador. Eso nos puede poner en contra de un gobierno. Es posible. Y yo creo que es eventualmente inevitable. En su comentario exaltando a Jesús en Marcos, Daniel Akin escribe: con su respuesta, Jesús reconoce la legitimidad del gobierno humano. No es un anarquista. Dios ha ordenado la familia, la iglesia y el gobierno humano. El gobierno tiene derecho a cobrar impuestos y nosotros tenemos la responsabilidad de pagar. Tiene derecho a hacer leyes y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer. Los cristianos tienen responsabilidades legítimas para con el gobierno, siempre que esas obligaciones no interfieran con nuestra capacidad de honrar y adorar a Dios. Debemos cumplirlas. Y el día que interfieran, porque mi sospecha es que ese día va a llegar. Porque la gente le gusta hablar mucho del concepto de la separación de iglesia y Estado, que dicho sea de paso no está en la Constitución. Pero la realidad es que el Estado no tiene ningún problema entrometiéndose en asuntos de la iglesia. Y cuando llegue el día en que el gobierno quiera obligarnos a pecar, pues el deber del cristiano es desobedecer. Pero es cuando nos quiera obligar a pecar, no cuando nos quiera imponer algo inconveniente. Es cuando nos quiera obligar a pecar. Esa desobediencia no debe llegar prematuramente. Hasta entonces, 1 de Pedro 2, 13 al 15 nos dice: sométanse por causa del partido político. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea que un sistema de justicia es idea del Señor. Un sistema punitivo para los criminales es bíblico. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Amada iglesia, comprendan esto. Yo le pago a una contable todos los años para que yo no le tenga que dar al gobierno más de lo que le tengo que dar de acuerdo a la ley. Yo sé muy bien la manera horrible en la cual el gobierno usa nuestros fondos. Y yo trato lo más posible de que no se lleve ni más de lo que se tiene que llevar legalmente. Pero la desobediencia al gobierno fuera de tiempo y fuera de lugar mata nuestro testimonio. Bueno, ya que todos se enojaron conmigo, después de fracasar en los últimos 2 intentos, este tercer incidente,
Aquí le envían a Jesús un grupo diferente de gente. Y se los envían con el propósito de tratar de desafiar la autoridad de las mismas escrituras. Dice el principio del verso 18, algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Gente que viene del templo y no cree en la resurrección. Qué interesante es esto. Déjeme leerle otra cita del mismo comentario. Como es una cita extendida, no la voy a tener en pantalla. Él describe a los saduceos. Él dice, una pequeña secta de familias sacerdotales. Los saduceos eran aristócratas adinerados. Wow, eso no me salió de la boca. Aristócratas adinerados con una importante influencia política y del templo. Dominaban el Sanedrín, simpatizaban con el helenismo, Herodes y Roma. Consideraban que solo los libros de Moisés tenían autoridad. Ellos veían como la palabra inspirada de Dios solamente a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos no veían el resto de las escrituras hebreas como inspiradas. Ellos solo veían al Pentateuco como inspirado por Dios, como lo que tenía autoridad. Dice, ellos también tenían una fuerte doctrina del libre albedrío humano, o sea que esos eran los arminianos de ese tiempo, y no creían en ángeles ni demonios. O sea que se parecen mucho también a los teólogos liberales de hoy en día, que tratan de sacar todos los elementos sobrenaturales del cristianismo. No creían en la inmortalidad del alma ni en una futura resurrección corporal. Pues sectas como los Testigos de Jehová también creen en la aniquilación del alma al morir. Aquí dice en el resto del verso 18 que los saduceos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Pues esta era una ley que era para levantar descendencia en tiempos donde no había seguro social. Y los hijos eran los que cuidaban a uno en la vejez. Esto era una ley benevolente. Pues aquí los saduceos le salen a Jesús con un caso hipotético. En buen puertorriqueño, un caso inventado. Comenzando con el verso 20, continuando. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. Y aquí estas personas, bien cínicos, porque no creían en la resurrección, preguntan llenos de cinismo, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Falta de respeto. Pero a Jesús pues no lo podían confundir con historias inventadas. Pues en el verso 24, Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Jesús le baja con eso a un grupo de sacerdotes. Problema de ustedes es que ustedes no entienden la Biblia. Bueno, continúa el verso 25. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y ahora todo el mundo está... ¿Qué quiere decir eso? Dime. Porque si algo que genera tensión en una iglesia es el tema del sexo y el tema del fin de los tiempos. Y aquí tenemos los dos juntos. El sexo en el fin de los tiempos. Continuamos la semana que viene. No. ¿Qué significa esto? Ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. La Biblia nos dice mucho en cuanto a la resurrección. Léase 1 Corintios 15. Conmovedor.
Pero la Biblia no nos dice todo en cuanto a la resurrección. Investigando, yo descubrí dos posibles interpretaciones. Considere la número 1. Cuando Jesús dice, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, Él está usando la misma expresión que usa en Mateo 24 cuando habla de los días de Noé antes del diluvio. Cuando dice que estaban casándose y dándose en casamiento. Lo cual quiere decir que en ese tiempo se había perdido completamente el concepto de la santidad del matrimonio. Como hoy en día. Quiere decir que el Señor viene pronto. Ven pronto, Señor. Y que pues una posible interpretación es que sencillamente en la resurrección habrá un retorno a tratar el matrimonio como algo santo. No sé. Nuestros votos no son por la eternidad. Nuestros votos son hasta que la muerte nos separe. Yo no estoy seguro que un Dios bueno y justo sujetaría a Carmen a estar casada conmigo por toda la eternidad. ¿Te imaginas eso? Que llegas al cielo y me ves a mí. Yo esperaba unos 50 años de descanso por lo menos. Tengo ahí de vecino. Yo voy a estar trabajando en la cafetería, visitarme ahí por lo menos de vez en cuando. Me dejas entrar en tu reparto exclusivo. Bueno. No puedo seguir con el chiste porque le puedo sacar punta, pero Carmen va a estar en la urbanización high class del reino. Estar en los apartamentos. Bueno, ya. Son las 11:25. Pues, ¿cómo es? No estoy seguro que... La Biblia no nos dice con seguridad si es que el matrimonio va a continuar en el cielo. La otra posibilidad es que cuando dice que ser como los ángeles en los cielos, se refiere a una nueva vida donde, por supuesto, el pecado ya no está en nuestro corazón. Porque mire cómo eso nos estorba ahora mismo y cómo arruina nuestros matrimonios. ¿Verdad que sí? Es una vida nueva donde el pecado ya no va a estar en nuestros corazones. Y entonces imagínense, la satisfacción de la relación entre todos nosotros en la Nueva Jerusalén va a ser mucho más de lo que usted va a poder experimentar en el matrimonio más feliz en esta tierra. Pero no he respondido a la pregunta que usted tiene. Y se lo voy a poner en plata. ¿Va a haber sexo en el cielo? Que eso es lo que todos ustedes están preguntándose. La Biblia no dice. Pero nosotros tenemos que confiar en ese mismo Dios que creó esto cuando nos dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Amén. El Señor tiene algo para nosotros que va a dejar todo en esta vida y en esta tierra atrás, por millas y millas y millas y millas. ¿Podemos confiar en eso? Amén. Y para darles el golpe de gracia, Jesús les demuestra, le demuestra a los saduceos, ustedes creen que el Pentateuco es lo único inspirado. Bueno, ese mismo Pentateuco habla sobre la resurrección de los muertos. Verso 26. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Usted está muy equivocado. Sonó como mi suegro. Saben, no así, no, usted está equivocado. Bueno, a mí eso me llena de esperanza. En medio de todo mi esfuerzo, en medio de toda la frustración que encontramos, porque como dice 1 Corintios 15:58,
Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gracias, Señor. Bueno, a pesar de que ellos no pudieron entrampar a Jesús en ninguna de las en ninguna de las tres ocasiones, y entrampar es una palabra de verdad, yo lo busqué. Es así. Eh, Eso no sirvió para cambiar el corazón de las autoridades religiosas. Hay gente que no los convences a pesar de la evidencia. Hay gente que hay gente que no se molesta con que... Hay gente que no deja que los hechos se entrometan. Esa es la mejor manera en que yo puedo traducir esa expresión. Eso no sirvió para cambiar el corazón de las autoridades religiosas, porque en el fondo el problema no es la falta de razones, el problema no es la falta de argumentos, el problema es la dureza de nuestros corazones. Vamos a volver juntos al verso 1 en el capítulo 12. Aquí Jesús les cuenta una parábola fácil de entender. Casi siempre Jesús contaba parábolas para confundir a la gente y confundirles el entendimiento para que entendieran o no entendieran. Y se acabaran de perder. Pero esta se las hizo fácil de entender para que se dieran cuenta que estaba hablando mal de ellos. Dice el verso 1, entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Una práctica de los que tienen viña para ver cómo está saliendo la cosecha, para los que están produciendo vino. Aquí Jesús pues está usando el mismo lenguaje de Isaías 5, donde está llamando a Israel una viña. Y si usted lee en Isaías 5, él dice que la viña de Israel le dio uvas agrias, le dio uvas que hedían, y que por eso, por eso él juzga a Israel. Pero aquí, en vez de juzgar a la viña, en vez de juzgar a Israel, está juzgando a los labradores. Está juzgando a las autoridades religiosas encargadas de cuidar de la viña. Dice el verso 3, ellos, echándole mano al siervo que había enviado, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Diciendo eso, pues estoy seguro que las autoridades religiosas oían eso y sabían, se daban cuenta de los paralelos. Si este está hablando de los profetas, de cómo Israel maltrató a los profetas, cómo torturaron a algunos, cómo aserraron a otros por la mitad, cómo mataron a otros. Se están dando cuenta de lo que Jesús está diciendo. Verso 6, todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Eso le tiene que haber caído como piedra, como bomba. Porque al decir el hijo amado es el mismo lenguaje que usa el Padre cuando durante el bautismo de Jesús. Este es mi hijo amado. Este es el mismo lenguaje que usó el Padre durante la transfiguración. Este es mi hijo amado, a él oíd. Todavía le quedaba un hijo amado a quien les envían. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Bueno, quizás porque creían que al llegar el heredero, el padre había muerto. Nosotros cometemos toda clase de errores lógicos tratando de sacar la autoridad de Dios de nosotros. Estamos tan empeñados en quitar la autoridad de Dios de nuestras vidas que nos creemos cualquier mentira.
Nos creemos capaces de lograr cualquier cosa. Todos queremos rechazar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Salmo 2, versos 2 y 3. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, como si nosotros pudiéramos. Como si de alguna manera nosotros pudiéramos evitar ese día en que nos vamos a presentar ante el Señor. Verso 8. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús hablando en detalle cómo tratarían con él dentro de unos días, cómo lo iban a sacar de la ciudad y lo iban a matar. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. El templo fue destruido, el Señor hizo pacto con los gentiles. Porque despreciaron al Hijo. El verso 10, Jesús pregunta: ¿ni aún esta escritura han leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Lo triste de todo esto es que la razón por la cual ellos resistían la autoridad de Jesús era una razón completamente superficial. Como dije al principio, la motivación de ellos era popularidad, era poder, era prestigio. Verso 12, procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud. Eran unos cobardes. Ellos querían la aprobación de la multitud. Comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Lo dejaron y se fueron, probablemente a planificar cómo lo podrían destruir. Esto nos muestra el corazón de Dios para con nosotros. Esto nos muestra la manera en la cual el Señor nos llama constantemente a que nos entreguemos a Él de lleno, a que dejemos de vivir a medio ganchete para Él. Dios es paciente. Dios envía mensajeros. Él da amplia oportunidad para el arrepentimiento. Pero llega el día. Llega el día en que, como dice Salmo 2 otra vez, comenzando en el verso 10, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia. Alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Este también es el Dios de la Biblia. Dios da amplia oportunidad para el arrepentimiento, pero esa oportunidad tiene fecha de expiración. ¿Qué está impidiendo que te entregues de lleno a tu Salvador? ¿Cuánto tú crees que te queda de vida para obedecer a Dios? Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente y tome sus lugares. Y mientras ellos hacen eso, quiero hacerle unas cuantas preguntas. Dios nos está llamando a todos a algo en particular. Dios nos está llamando a todos a que nos sometamos a Él en algo en particular. ¿Cómo estamos respondiendo a ese llamado? Ahora mismo no pienses en nadie. Este llamado es para ti. ¿Cómo estamos respondiendo a ese llamado?
estamos resistiendo el llamado a venir al Señor, estamos resistiendo el llamado a someternos al Señor, estamos resistiendo el llamado a obedecerle radicalmente. Creemos que es exagerado. ¿Qué está motivando nuestra respuesta? ¿Qué es lo que motiva el que nosotros estemos tomando nuestro tiempo para responder al llamado del Señor a obedecerle radicalmente? ¿Qué es lo que tú crees que te estás perdiendo al obedecer al Señor radicalmente? ¿O es que en verdad no crees cuando Él dice que Él te va a recompensar? Yo soy el peor predicador del mundo porque yo no paso 15 minutos tratando de convencer a la gente. Porque yo me doy cuenta que yo no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo conmover a nadie. Yo no sé cómo hacer a la gente llorar. Así que yo sencillamente quiero llamarlos y quiero instarlos a que echen mano de que hoy en este momento todavía tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Así que echemos mano de la gracia del Señor y celebremos esa gracia participando en el sacramento de la comunión.